Aquí estoy pasando por debajo de tres gigantes. No sé si lo puedes ver. Imagino que sí. Ahí está de nuevo el árbol más alto del mundo, The Sherman Tree. Aquí estamos, vamos a entrar ahora al Sequoia, el bosque Sequoia. Vamos a pasar primero por el cañón primero y pero ahí está el letrero, no sé si lo puedes ver allá arriba. Y nos paramos aquí, son las, ¿qué hora es? 6:30 de la mañana, son las 6:30 de la mañana y aquí estamos parados en este mirador aquí. Mira cómo se ve, está bastante caliente, no caliente, quiero decir, está bastante, la temperatura está bastante buena, pero estábamos leyendo que allá arriba, cuando lleguemos a los árboles, porque los árboles están en una montaña bien arriba, allá va a estar como en 60, lo más alto que va a subir es como a 69 grados, entonces pues tenemos nuestros jackets, nuestras chaquetas ready, listas. Pero nada, aquí estamos en esta parada y manejamos como una hora desde Fresno hasta llegar aquí y ahora vamos a seguir hasta allá arriba. Aquí está Leida. Tempranito en la mañana. Y pues nada, aquí están los muchachos también. Opa, good morning, buenos días. Y pues vamos a seguir. Bienvenidos a Kings Canyon National Park. Y esas cositas que ves ahí son los secuoyas. Y estos majestuosos árboles que están aquí en este parque. Es increíble, no sabes la cámara mía está mirando hacia arriba completamente. Y aún así no lo puedo coger, no puedo agarrar toda la toma completa de estos árboles. Bueno, aquí estamos, me estoy comiendo mi desayuno, una barrita Cliff de estas de chocolate brownie, pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es, mira qué pencota, cosa grandota de árbol. Mira el tronco de este árbol, ¿no? Es enorme, es un gigante. Aquí estamos caminando en un sendero que dura más o menos como una media hora. Pero es simplemente increíble el tamaño de este árbol. El tronco y el árbol, te está enseñando el tronco nada más. Ese es el árbol ahí. Y es simplemente impresionante. Es como que surreal, ¿no? Como que es difícil a veces de creer que esto realmente existe. Hay que venir hasta acá para poderlo ver, pero existe. Y acá está Leida retratándose dentro de uno caído. Y allá está José por allá. Y el tronco está... Oh, te metes por el tronco hacia adentro. Vamos por allá. Perdona la oscuridad, pero estamos dentro de un tronco. Y perdona que tengo la boca llena, pero estoy desayunando. Estamos dentro de un tronco de un secuoya. What? ¿Es what? Que empezó a llover un poquito. Pero todo esto es un tronco de un secuoya.
aquí todavía en Sequoia. Algo curioso que estamos aprendiendo aquí, leyendo en este cartelito que está ahí, es que estos arbolitos, estos gigantitos, la semilla es como una piña, ¿no? Es como si fuese una piña de un pino regular, pero tiene 200 semillitas adentro y tiene que caer en un suelo bastante limpio para que se pueda plantar, no se pueda adherir al suelo y lograrse crecer. Entonces luego de que eso pase, entonces pasa por un proceso en donde primero sale una plantita chiquitita, ¿no? Como cualquier otra planta, luego le empiezan a crecer las ramitas y luego dice el video que ellos crecen lo suficientemente rápido hacia arriba y eventualmente empiezan a desprenderse las ramas hasta que llegan a la altura total y luego entonces el tronco empieza a crecer como lo ves aquí en que este es bastante adulto. Este que estás viendo de frente es bastante adulto, pero los que están a los lados pues puedes ver los diferentes tamaños. Este por ejemplo aquí debe ser un adolescente, teenager, ¿no? Versus este que está aquí, pues a lo mejor es un tronco, es un secuoya que es ya empezando su adultez, ¿no? Y esto, entonces estos que están aquí al frente son los bebitos, ¿ves? No sé si ves aquí, pero todo esto aquí está plantado con secuoyas y son secuoyas bebés que eventualmente se convierten en una cosa como esa que está ahí al frente. Eventualmente estamos hablando de 500, 600 años después llegan entonces a tener un tamaño tan grandote como ese. No sé si ves ese árbol allá al final, es considerado un monarca, una especie de secuoya monarca, y le dicen el ¿cómo que se llama, Leida? El árbol presidencial, porque ya. Entonces le ponen el nombre por Ulysses Grant, que fue general de la guerra civil de aquí. Tiene 1700 años, tiene 268 pies de altura y es 40 pies de ancho ese animalito. Wow. Ahí tenemos un árbol que se quemó. Aquí hay incendios naturales en este bosque y pues los árboles tienen en el tronco, ¿no? La capa que tienen es tan gruesa que los protege del fuego, de los fuegos pequeños, ¿no? Fuegos normales, pero cuando las llamas son demasiado fuertes pues no pueden aguantarlo tanto. No sé si va a ver que está quemado aquí, y ese pues obviamente no resistió y se murió. Pero cuando se queman, ahí pueden encontrar montones de semillas y pues de ahí las sacan y las siembran luego, obviamente. Entonces la capa tiene un químico. ¿Cómo que se llama el químico? Taninos. El químico que se llama taninos, y ese químico también ayuda a repeler el fuego y putrefacción y otras cosas. Entonces el tronco de estos árboles es bien especial porque los protege de muchas cosas, incluyendo llamas de fuego también. Ahí, como puedes ver, este árbol ha sobrevivido también varios fuegos, por eso que se ve así medio abierto el tronco. Este es el Grand Tree, enorme, porque el cambio climático es real y hay que hacer algo, gente. Hay que desplastificarse, hay que
economizar agua, hay que sembrar, hay que volver a nuestras raíces otra vez, porque esto que está aquí, que tú estás viendo, esto es parte de nosotros también. Nosotros somos seres vivos y estos árboles también son seres vivos y merecen estar aquí. Y yo quisiera que tú estuvieras aquí para que tú sientas la paz que se siente aquí y de cierta manera puedo relacionarme con todo esto que me rodea, porque yo soy parte de esto y eso es parte de mí. Así que vamos a proteger el ambiente, vamos a cambiar eso. Miren esto, señores, estamos aquí en un overlook, una parada para mirar así, paisaje. Mira la cantidad de árboles, qué hermoso se ve. Mira el bosque, todo esto es el bosque de secuoya. Todo eso que tú ves ahí son árboles, casi la mayoría, ¿no? Son árboles de secuoya. Es como otro mundo, ¿no? Es como como si estuviéramos en otro lugar completamente. Es increíble que todos estos árboles estén acá arriba, están en un lugar tan alto. Aquí estamos haciendo un senderismo de 2 millas. Está fácil de caminarlo, pero es subiendo. Aquí estamos todavía en el senderismo y ahora no está. Es como si te hubieras trasladado a un portal. Ahora estamos dentro de un bosque de desierto de piedras. Entramos a este bosque hermoso y estamos caminando aquí. Mira qué bonito se ve todo. Mira la cantidad de árboles, los redwoods, los secuoyas. Para allá se ve hermoso. Desde otro tope del mundo, miren esto, qué hermosura. Oh my god. Estos senderismos, miren, ¿cuál es la diferencia? No, antes de que diga lo que iba a decir, la diferencia entre el bosque y más allá, no sé si pueden notar la parte bien seca que hay. Y puedo ver hasta un lago, creo que de ahí que está aquí. Ahí está la ida al otro lado. Aquí hay un árbol, otro árbol caído. Este se cayó en 1959. Por ahí hay un túnel, tú lo puedes pasar por ahí abajo. Los árboles se caen por diferentes razones. Puede ser lluvia, puede ser nieve, puede ser desbalance del suelo. Y pues cuando se caen usualmente en dirección a donde están quemados. Puedes verificar los años que tienen estos árboles. Los científicos tienen que medir los anillos que están en la parte externa y luego con una fórmula matemática logran medir la cantidad de años que tienen estos árboles. El árbol más viejo que ha sido encontrado por el hombre en esta área vivió sobre los 4.700 años debajo de 3 gigantes. No sé si lo puedes ver. Imagino que sí. Ahí está de nuevo el árbol más alto del mundo, The Sherman Tree. Wow. Aquí buenas tardes, ya salimos de Secuoya, ahora vamos de camino a Bakersfield, vamos a quedar una noche ahí, mañana vamos a bajar entonces para San Diego. Nada, los quería dejar con esta vista. Encontramos este parador aquí para tomarse unas fotitos o algo, lo que sea. Mira qué cosa más hermosa. Mira las piedras allá, tipo de montaña, y mira todo el paisaje aquí. Bueno.
Hasta mañana. Bye. Adiós.